Buenos días, les damos la más cordial de las bienvenidas a este curso nacional de formación política en planeación y seguimiento. Quiero en primera instancia darle la bienvenida a los presidentes estatales, a los secretarios de los comités ejecutivos estatales, algunos presidentes de comités municipales y desde luego a todos los asistentes a este evento. Nos acompañan el día de hoy los secretarios Maritelma Guajardo Villarreal, secretaria de Política y Alianzas, Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Organización, Rosales Sánchez, secretaria de Finanzas, María Ileana Cruz Pastrana, secretaria de Formación Política, José Guadarrama Márquez, secretario electoral, y desde luego nuestro presidente nacional, Carlos Navarrete Ruiz. Como vamos a tener 2 días de trabajo intenso y ya debemos de arrancar, sin mayor preámbulo, le voy a dar el uso de la palabra a nuestro presidente nacional, Carlos Navarrete Ruiz. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Un enorme gusto saludarlos. Ver aquí a dirigentes estatales, hombres y mujeres valiosos, cuadros del partido, dirigentes de la República, y saludar a mis compañeras y compañeros secretarias y secretarios del Comité Ejecutivo Nacional. Vamos a trabajar 3 días en este curso nacional de formación política enfocada particularmente en la planeación y al seguimiento. Con la cantidad de trabajo que tenemos en el país, en el Comité Nacional, en los comités estatales, en los grupos parlamentarios, podría parecer a primera vista como raro o una pérdida de tiempo concentrarnos aquí durante 3 días. Jueves, viernes y sábado, habiendo tantas actividades en los estados. Se han instalado los 32 consejos estatales, se han elegido las direcciones estatales, traemos un 80%, Juan Hugo, de instalación de consejos municipales más o menos en el país. Este fin de semana y el 14 vamos a terminar el 100% de instalación de más de 1,100 comités municipales en el país. Se dice sencillo, pero son miles de dirigentes que están siendo elegidos en los niveles territoriales de los municipios. Se está preparando el registro de precandidatos a diputados federales que empieza el 14 y termina el 18 de diciembre. Se están buscando candidatos a presidentes municipales y a diputados locales en 17 estados de la República. En el Distrito Federal nos preparamos para elegir 16 candidatos y candidatas a jefes delegacionales y a diputados locales también. Hay 9 estados de la República que están preparando sus campañas de gobernador. Y todo ello se da en medio de un clima en el país que necesitamos analizar conjuntamente. Bueno, si hay tanto trabajo, ¿para qué nos concentramos aquí 3 días? Bueno, justamente por eso. Porque hay tantas responsabilidades y tanto trabajo por hacer que necesitamos planear muy bien nuestra ruta diciembre-junio del 2015. Hay que tener claro cuáles son las tareas del momento. Hay que definir bien responsabilidades nacionales, estatales y municipales.
Hay que ir a una campaña que no se va a parecer a ninguna de las que hemos tenido en las elecciones intermedias desde 1991, porque esta campaña tiene características especiales. Y necesitamos distribuir responsabilidades en las metas, en los objetivos, y necesitamos construir mecanismos de seguimiento y evaluación de las metas que nos vamos a trazar. Por lo tanto, les valoro muchísimo y les agradezco el esfuerzo que han hecho de estar aquí. Sé que no es sencillo. Parar a un dirigente del PRD 3 días para encerrarlo en una reunión es una hazaña, francamente, porque el activismo es lo que nos caracteriza a nosotros. No nos alcanza el día para reuniones, encuentros, recorridos, visitas, asambleas, 1000 cosas. Estoy seguro que todos ustedes tienen una agenda tan intensa como la que tiene el Comité Nacional. Pero déjenme hacer una reflexión breve. ¿Cuál es el momento que caracteriza al país? Los hombres y mujeres que estamos al frente del PRD en todos los niveles necesitamos tener el olfato muy aguzado y los oídos muy abiertos y los ojos muy escrutadores para ubicar cuál es el momento que vive el país. Porque cuando un partido y sus dirigentes no logran olfatear qué está ocurriendo en la sociedad, entonces nos podemos equivocar gravemente en cuál debe ser el comportamiento del partido a unos días, 60 días, 70 días de que empiece la campaña electoral. Y ese es el tema que quiero reflexionar junto con ustedes. El país cambió en 60 días. Es lo primero que debemos de entender. No solamente en su percepción mundial, cambió en el estado de ánimo social, cambió en el comportamiento del gobierno, cambió en el ánimo de la sociedad, cambió en las calles, cambió en las escuelas, cambió en los centros de estudio, cambió en los medios de comunicación, cambió en los partidos políticos. Y tenemos que asumirlo claramente. El 1 de septiembre, Enrique Peña Nieto dio su segundo informe de gobierno. ¿Qué informó? El éxito de las reformas. Fue un informe de optimismo desbordado. Llegó el momento de México. Ya hicimos las reformas. Ya estamos preparando la apertura a las inversiones extranjeras. Ya están en fila muchos inversionistas del mundo que en materia energética vienen a invertir en exploración, en explotación, en extracción del crudo. Hay lista de espera para proyectos grandes de infraestructura en el país. Vamos a construir trenes rápidos, vamos a ampliar la red de carretera, vamos a detonar la economía del país. Terminamos 2014 culminando las reformas y llegó el momento de empezar a caminar en un rumbo de crecimiento, de inversión, de empleo, de mejores condiciones de vida. México es un país respetado en el mundo hoy, admirado e incluso envidiado por las reformas que hemos hecho. Ese fue el mensaje del 1 de septiembre. 25 días después, el 26 de septiembre, por la tarde-noche, ocurrió algo que en los primeros días nadie teníamos conocimiento de la magnitud de lo que había pasado ahí. Largos 8 días pasaron para que el país, el gobierno y nosotros tuviéramos plena conciencia de qué había sucedido en un municipio de Guerrero. La primera reacción del gobierno en aquel tiempo fue: pues es un asunto del gobierno del Estado, que asuma su responsabilidad y que atienda sus temas. El gobierno federal no se va a meter. Ahí ayudaremos, pero el gobierno de Guerrero tiene que asumir sus responsabilidades en los municipios de su estado. Pero 8 días después, el 5 de octubre, el horror. El horror.
información empezó a fluir. Y del 5 de octubre al 5 de diciembre, 2 meses, solamente 2 meses, el país dio una vuelta de campana. ¿Qué tenemos hoy, compañeros, después de 2 meses? México está en el mundo, en las primeras planas, por 2 razones fundamentalmente. Por el horror que al mundo le provoca el que hayan desaparecido 43 jóvenes que no han sido encontrados todavía, más otros que han sido asesinados en un municipio de un estado de México. Y hoy el tema está en todo el mundo como la marca de México: la impunidad, la violencia, la irritación, y derivado de eso, las manifestaciones públicas, que por cierto tienen un carácter diferente a las manifestaciones convocadas los últimos 27 años por los partidos políticos. Las manifestaciones de hoy no las encabeza ningún partido. Las manifestaciones de hoy no tienen tintes partidarios ni ideológicos. Las manifestaciones de hoy se convocan por redes sociales. Los medios cubren a los miles de manifestantes en las calles de la Ciudad de México y de 100 ciudades más. Salen oficinistas, salen profesionistas, salen madres de familia, salen trabajadores del Estado, salen estudiantes, se suman jóvenes. Sin una organización nacional estructurada espontáneamente a decir lo que sienten, lo que ven, a plantear exigencias enérgicas. Y por cierto, hay que decirlo también, el centro de las demandas y de la lucha y de las exigencias es el gobierno de la República y el presidente de la República. Enrique Peña Nieto pasó de la gloria de las reformas al infierno de la protesta social en 2 meses, apenas en 2 meses. Pero también hay un reclamo condensado. ¿Por qué razón? Porque en medio del conflicto y del tema generado en Guerrero, afloró un cáncer que México tiene y que por conocido ya no era noticia, pero que ahora se ha colocado en el primer plano. El tema de la corrupción endémica que tiene nuestro país desde hace décadas y décadas. Construido este sistema, no se nos olvide, por el partido que hoy regresó a gobernar el país. El PRI desde 1929 hasta el 2000, y ahora que regresó al gobierno en el 2012, ha venido construyendo un sistema de corrupción generalizada en el gobierno de la República, que hoy ha brotado como un pozo de aguas negras. Porque un tren que estaba licitado para empezar a construirse el año que entra entre México y Querétaro, de miles de millones de pesos, que había ganado una empresa china con una sociedad con empresas mexicanas, un día de la noche a la mañana, de las 12 del día, que el secretario de Comunicaciones y Transporte estaba defendiendo el proyecto a las 8 de la noche, fue abruptamente cancelada la licitación. Por cierto, ayer se dio a conocer el monto de la indemnización que hubo que pagar a la empresa de China, 16 millones de dólares. Fue lo que le costó a México el pago de la cancelación del tren, de la construcción del tren. 16 millones de dólares. ¿Por qué se canceló? ¿Qué motivó la cancelación? Si tenían meses preparando el proyecto, compraron los terrenos, expropiaron lugares, dieron costos, establecieron el proyecto, tenían todo para arrancar el año que entra. ¿Por qué se canceló? Porque de pronto surgió una información de que la empresa IGA, que después supimos era la constructora favorita del gobierno del Estado durante todo el sexenio de Peña Nieto en el Estado de México, la que tuvo contratos por miles y miles y miles de millones de pesos en asociaciones público-privadas,
era la empresa socia de la empresa china que iba a tener el mayor contrato de su vida de más de 50,000 millones de pesos en el Tren México-Querétaro. ¿Y qué tenía que ver esta empresa? ¿Por qué, si era contratista, en nuestro México no es contratista del gobierno federal? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia era una casa, la construcción de una casa como la del corrido de Óscar Chávez, ¿no? Más o menos. Una casita con jardines de alberquita y calefacción central, dice que el corrido. Una mansión de más de 7 millones de dólares. ¿Y quién construyó esa casa? Una empresa. ¿Y a quién se la construyó? A la esposa del presidente. ¿Y qué empresa es esa? La empresa preferida del gobierno del Estado de México y la empresa socia de la empresa china. Y entonces al fenómeno de Guerrero, a la indignación, al coraje, al dolor, a la exigencia pública, se le coloca un nuevo tema que toca directamente al presidente de la República y a su equipo, y a sus secretarios, y a su gabinete, y al sector de Comunicaciones y Transportes. Y brota de pronto con otros dos elementos, se condensan años de malestar, de indignación, de coraje, porque la economía no crece, porque no hay empleo, porque el gobierno no funciona, porque la gente vive igual o peor que hace unos años. Se condensa violencia, jóvenes desaparecidos, incapacidad del gobierno con corrupción, no abajo, no en medio, no en el gabinete, sino en la cabeza del gobierno mexicano. Y esto ha generado una sensación de hartazgo. Fue como una gota de anilina lanzada en un estanque, que esa gota ha empezado a ser un círculo concéntrico y ampliándose en el estanque. Y hoy México tiene un clima social y una indignación que no solamente se concentra en las plazas, en las marchas y en las protestas, que está en los centros de estudio, públicos y privados, que está en los restaurantes, que está en los centros públicos, que está en los cafés, que está en la conversación de las familias. Unos salen a la calle a exigir sus demandas, otros lo ven por la televisión, otros lo escuchan por la radio, otros lo ven en la prensa. Pero una característica es un reclamo social hacia los partidos y hacia los políticos en particular, todos, incluyéndonos nosotros. Ya sabíamos que la política no estaba muy prestigiada en el país, lo decían todas las encuestas. Ya sabíamos que los políticos no éramos de los más prestigiados en el ranking de la sociedad mexicana, lo decían todas las encuestas. Pero hoy estamos peor que nunca. La gente tiene una incredulidad sobre los partidos y sobre los políticos de todas las tendencias, de todos los colores, y dicen todos son iguales, absolutamente iguales. Hay un hartazgo, y eso tenemos que entenderlo. Primero no ocultarlo, primero no hacer como que no sabemos, como que no sentimos. ¿Pero qué hay que hacer frente a ello? Es la pregunta. ¿Qué hay que hacer frente a ello? Primero reconocer el fenómeno, compañeros. Hay que reconocer el fenómeno. Yo sé que no es lo mismo la Ciudad de México que Tabasco, o que Tijuana, o que Tamaulipas, o que Mérida, o que Veracruz, o que Oaxaca. Cada estado tiene características diferenciadas. Somos un mosaico. Nunca como ahora está claro que somos un mosaico social, político, racial, cultural, económico. No tiene nada que ver Chiapas con Sonora, en muchos sentidos, pero son parte de nuestro país. Y ustedes tienen el pulso local de lo que está pasando. Bueno, pero ¿qué hay que hacer? Primero, reconocer el nuevo fenómeno y atenderlo. Y hay algo que quiero decirles.
necesitamos recuperar la vena periodista. Necesitamos recuperar nuestra tradición de lucha. Necesitamos abandonar la comodidad de los cargos para regresar a lo que hemos hecho o habíamos hecho desde hace 25 años. Necesitamos menos trabajo interno del PRD, el básico para la planeación, para la programación de tareas, para ubicar los objetivos. Y una vez ubicado esto, necesitamos revincularnos con la población. Revincularnos con la población. Llegó el momento, o lo hacemos o seremos arrasados, igual que el resto de los partidos políticos, en la falta de credibilidad ante la sociedad, ante la gente. Requerimos, por lo tanto, compañeros, darle una cimbrada al partido. Y esto tiene pasos. ¿Con quién tenemos que revincularnos en primerísimo lugar? Con los nuestros, con nuestros afiliados. Los afiliados no son fantasmas, pero son hombres y mujeres de carne y hueso, con nombre y apellido, y con domicilio, y con credencial de elector, y con una historia. Nuestra gente, nuestros afiliados, están ahí en el territorio, en todo el país, en el DF más, en el Estado de México más, en Guerrero, en Michoacán, pero también en los estados del norte, aunque seamos menos, en Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, en Tamaulipas, y también en Yucatán y en Campeche. Estamos en todo el país, estamos en más de 1000 municipios, y nuestra gente necesita ver a sus dirigentes al frente de la siguiente etapa. Este es un primer planteamiento que les quiero hacer. Los dirigentes, los consejos estatales, los comités estatales, los comités municipales, tienen que salir a reencontrarse y a convocar a nuestros afiliados en cada territorio para decirles y comentarles esto, dialogar con ellos, ponerlos de pie, levantar el ánimo, invitarlos, darles tareas, lanzar planes, buscar precandidatos, ubicar territorios, mucho trabajo. En segundo lugar, tenemos que dirigirnos a nuestros electores. Los electores no son etéreos. Los electores no son algo que no exista o que están en el aire. No, también son gente de carne y hueso. Y tienen domicilio y credencial elector. Y han votado por nosotros, compañeros. En las buenas y en las malas. Es lo que le llamaré yo el voto más partidario, el voto más fiel. El voto que pese a lo que pase, sigue diciendo yo voto PRD. Yo me identifico con el PRD, por muchas razones. ¿Dónde está ese voto? En los territorios. Por cierto, el 83% de ese voto está en 12 estados de la República. En Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, en Guerrero, en Morelos, en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Michoacán, en Guanajuato y en Jalisco. 12 estados de la República. El 83% del voto en una elección intermedia que saca el PRD está en esos 12 estados. El 17% restante está en 20 estados de la República. Por esos desniveles. Hay que ir a buscar a nuestros electores. Hay que buscarlos casa por casa. Sí con lonas, sí con espectaculares, sí con spots de radio y televisión. Pero eso es aire, imagen. Nada sustituye el contacto directo. Como no es lo mismo mandar a los familiares un telefonazo de felicitación o de saludos que ir a darles un abrazo personalmente en su casa. No es lo mismo. Hay que ir a buscar a nuestros electores. Hay que darle la cara a nuestra gente, a nuestros electores. Son los que nos han hecho ser lo que es el PRD. Son los que podrán ayudarnos a que el PRD siga siendo un partido competitivo, un partido de causas de la población. Son ellos, no es la dirigencia, no son las oficinas, no son los cargos legislativos, es la gente.
Entonces, ese es el segundo nivel. Primero, los afiliados. Segundo, nuestros electores. Y tercero, el resto de los electores que queremos que voten por nosotros. Los que no lo han hecho incluso. Entonces son 3 etapas que tenemos que planear perfectamente. Y desde el Comité Nacional hasta el último Comité Municipal debemos tener claro cuál es nuestra tarea. Necesitamos, empezando el año, iniciar la precampaña de nuestros candidatos. El 10 de enero empieza. Un mes después culmina. El 14 de febrero elegimos los 300 candidatos a diputados. En marzo inician las campañas de los 9 candidatos a gobernador. Registramos en marzo candidaturas. En abril se generaliza la campaña en territorio, abril y mayo. En los 300 distritos con candidatos federales y candidatos locales. Pues desde enero necesitamos empezar a ver con quién contamos para salir a tocar puertas. ¿Cómo tenemos el material y los datos para que a mí me den mis 20 que me corresponden e ir a tocar 20 casas para localizar si ahí vive fulano de tal o perengano? Si ahí hay 4 gentes de las cuales 2 son perredistas. De cómo puedo llamar a quienes votaron el 7 de septiembre para que nos ayuden como activistas. De a quién vamos a entregarle otra lista de 20 para que vaya a tocar la puerta de 20 electores más. De cómo vamos a llevarles mensajes del PRD por escrito, un periodiquito, una hoja, un mensaje de su partido, que debe encabezar lo que la gente está diciendo y está exigiendo en este momento. Para decirlo con claridad, necesitamos preparar el reencuentro del PRD en todos los territorios con su gente y con sus electores. ¿Y qué van a hacer los candidatos? Lo mismo, nomás que multiplicado. Los candidatos tienen que prepararse para una jornada intensa de trabajo desde temprano hasta muy noche. Unos 3 meses, otros 2 meses. Y todos los recursos del partido, sus recursos humanos, sus recursos materiales, sus recursos financieros escasos que habrá en 2015, hay que colocarlos al servicio del reencuentro del PRD con la gente. Y un giro que el PRD está obligado a dar. Los cambios o se hacen drásticos o no sirven. Y el PRD se prepara para un giro importante. No les digo más. En enero nos vemos. En enero nos vemos. Estamos trabajando para ello. Estamos preparando todo. Necesitamos un giro completo en la actuación, en la opinión, en las prioridades del PRD. Y lo vamos a dar. Estoy seguro de que nos van a acompañar ustedes y nos van a acompañar miles de dirigentes en los estados y municipios. Pero sobre todo, queremos que en este giro nos acompañe la base partidaria. Que la tenemos y que es muy valiosa, que es lo más valioso que tenemos en la estructura partidaria. Nuestra base partidaria, la que hemos construido en 25 años. Y a partir de ahí, ir al reencuentro con nuestro electorado. Por eso es importante esta reunión. Porque necesitamos ponernos de acuerdo, prepararnos, capacitarnos, trazar la ruta, trazar los objetivos por territorio y terminar el 20 de diciembre. Supongo que van a descansar unos 10 días. Los que estén pensando no hacerlo, háganlo. Siempre unos 10 días con la familia, tranquilitos, toma uno aire, porque principiando de enero arrancamos, ¿sí? Arrancamos simultáneamente. En enero ya no hay que ver conflictos internos, ¿sí? Ni comités municipales, ni comités estatales, ni asuntos organizativos, no. Sería un desperdicio. En enero ya estamos con los precandidatos en todo el país, saliendo a la calle, hablando con la gente, estando en los medios de comunicación, entrando en contacto con la población, convocando a nuestros compañeros en los municipios. Ya estamos en otra cosa. Y en febrero ya estamos eligiendo candidatos. Y en marzo ya estamos empezando campaña. Y yo sé que la mayor movilización
que hemos visto en los últimos 25 años es la movilización electoral. Cuando hay campañas son miles y miles y miles en todo el territorio haciendo trabajo directo. ¿Cómo me gustaría ver pronto en Iztapalapa, Raúl, lo que vimos 15 días antes del 7 de septiembre aquí en la Ciudad de México? Brigadas perredistas recorriendo cuadra por cuadra, acera por acera. Tuvimos hasta un incidente porque a veces se encontraban dos brigadas tocando las mismas puertas. ¿Con qué? Con la propaganda de sus planillas, con la lista de los nombres aquí. Oiga, ¿usted es del PRD? Sí. Oiga, soy de la planilla tal, le pido que vote por tal cosa. Y cuando estaba en esto llegó otra brigada y tocaba, oiga, yo también lo tengo aquí en mi lista, vengo a ver, también soy del PRD, pero de otra planilla. No, espérame tantito, yo llegué primero. Pero la disputa era en el territorio, en la cuadra, en la acera, en la puerta de la casa. Esto que ocurrió en Iztapalapa ocurrió en muchas partes del país. Por eso logramos movilizar a 2.040.000 perredistas a la elección interna. Hoy eso ya es historia. Parece que nunca pasó, que pasó hace 2 años. No, pasó apenas hace menos de 3 meses, el 7 de septiembre. ¿Podemos ir a repetir eso ahora con nuestros candidatos? Sí, sí podemos. ¿Podemos poner de pie al PRD? Sí podemos. ¿Podemos revincularlo con la gente? Sí podemos. Depende, en primer lugar, de una decisión de las dirigencias nacionales, estatales y municipales. Lo demás es material de mano. Lo demás son instrumentos. Lo demás son planes, objetivos, metas, mecanismos de evaluación. Lo demás es la voluntad que le pongamos. Este partido va a estar de pie empezando enero. Este partido va a recuperar lo mejor de su historia a partir de enero. Este partido va a aprovechar el capital político mayor, que es el capital humano, a partir de enero. Este partido se va a reconectar con la población. Este partido va a recuperar su historia. Este partido va a salir del arrinconamiento y de la depresión, si algunos la tienen, por los acontecimientos ocurridos, va a enfrentar sus responsabilidades, va a colocarse al frente de la gente, va a luchar en los territorios por ganar Michoacán y ganar Guerrero en sus gobernaturas y ganar distritos de mayoría, va a luchar en el Distrito Federal por mantener la mayoría en la Asamblea Legislativa y las jefaturas delegacionales, y va a convertirse en unas semanas que empiece el año en el partido que hemos visto en sus mejores momentos. Un partido orgulloso de lo que hemos construido, un partido preocupado por el país, un partido preocupado por la gente, un partido en la oposición al gobierno, un partido enérgico, un partido que diga lo que la gente está diciendo en los cafés, en las casas, en las tertulias o en las calles, un partido que encabece y le dé voz a muchos que están en las calles y a muchos que no están, pero que tienen opiniones críticas semejantes. Ese es el partido que necesitamos a partir de enero, y espero que estos 3 días sirva para que nos pongamos de acuerdo en la ruta que tenemos que transitar. Muchas gracias, compañeros.